Buenos días, ¿cómo están? Soy el doctor David Rojano Mejía y el día de hoy vamos a ver cálculo del tamaño de la muestra, algunos ejemplos prácticos. Bueno, para sacar el cálculo del tamaño de la muestra, lo primero que tenemos que tener en mente es el tipo de estudio que vamos a hacer, porque dependiendo de eso va a ser la fórmula que utilicemos para calcular el tamaño de la muestra. Entonces, vamos a hacer brevemente un resumen de los diseños de investigación. Los diseños los podemos dividir en dos grandes grupos, de acuerdo a si el investigador asignó la intervención o no. Si la asignó, entonces estamos hablando de un estudio experimental. A su vez, los experimentales, si se hacen aleatoriamente, podemos decir que son ensayos clínicos aleatorizados, o si no, ensayos clínicos no aleatorizados, o también estudios de antes y después, o estudios cuasi experimentales. Por otro lado, los estudios observacionales nos dicen o nos preguntan primero si hay un grupo de comparación. Si hay un grupo de comparación, le vamos a llamar estudios descriptivos o estudios de prevalencia. En estos estudios, como su nombre lo dice, determinamos solamente la prevalencia de determinada variable en nuestra muestra. Y si hay un grupo de comparación, le vamos a llamar estudios analíticos, que a su vez se dividen en casos y controles, cohortes y transversales. Los estudios analíticos son aquellos en los cuales hay una comparación entre uno y otro grupo, y lo que comparamos es nuestra variable de respuesta, y la variable de respuesta puede ser cualitativa o cuantitativa, que a su vez se sintetiza en medias o proporciones o porcentajes. Entonces, al final de cuentas, lo que tenemos que considerar para calcular cálculo del tamaño de la muestra en estudios analíticos es la diferencia o la magnitud de esta diferencia entre uno y otro grupo. Y la diferencia puede ser de variables cuantitativas en medias o variables cualitativas en porcentajes. Vamos a ver un ejemplo del cálculo del tamaño de la muestra para un estudio de prevalencia. Supongamos que estoy buscando la prevalencia de complicaciones en pacientes posoperados de hombro. Yo espero que este porcentaje sea de más o menos el 5% y mi precisión es del 3%, es decir, que puede ser desde el 2 hasta el 8%. Tengo que considerar mi universo de estudio o mi población de estudio, si sé cuánto es. Le llaman población finita si sé cuánto es mi número exacto, o población infinita si no lo sé. Y hay unas constantes, que es el nivel de confianza, en este caso es el 95%. Esta es una constante, por lo general se hace así. Y esta es la fórmula: n es igual a z al cuadrado de alfa por p por q entre d al cuadrado. ¿Esto qué significa? Bueno, aquí están los valores, que es una constante, z de alfa es 1,96 al cuadrado, que nos da un nivel de seguridad del 95%, P es la proporción esperada, en este caso el 5%, Q es 1 menos P, en este caso 0.95, y D es la precisión que deseamos, en este caso habíamos puesto 3%. Si sustituimos estos valores en las fórmulas, nos da 203. Si lo hacemos con calma, no es muy complicado, pero afortunadamente a alguien se le ocurrió hacer esto en una tablita de Excel, entonces nos facilita mucho el cálculo del tamaño de la muestra. Bueno, esta es la calculadora en Excel, en donde nos pregunta total de la población. Si la conocemos, la colocamos aquí, le llamaríamos cálculo del tamaño de la muestra para población finita, o la fórmula para el tamaño de la muestra de población, y si no la sabemos, la dejamos en blanco. El nivel de confianza o seguridad por lo general se deja en 95%. La precisión es la que ya habíamos visto antes, y la proporción es lo que esperamos tener en el porcentaje de pacientes con complicaciones en nuestra población, que es el 5%, y nos da 203, que es lo que habíamos obtenido anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que poner aquí? En 3 y 5%. Tamaño muestra nos los da la máquina en automático, desarrolla la fórmula, y aquí la calculadora le agrega tamaño muestral ajustado por pérdidas, que puede ser 15%, y nos sube a 239. Bueno, este es el mismo ejemplo, solo que aquí cambia que tenemos el número de pacientes posoperados de hombro al año. Entonces aquí son 15,000
y solamente se le agrega aquí antes de la fórmula 15.000 por y todo lo anterior, y aquí abajo en la diferencia al cuadrado y se agrega esta parte. Bueno, entonces, ¿cómo lo haríamos en la práctica? En la calculadora nos iríamos a total de la población, la colocaríamos aquí, nivel de confianza 95%, precisión 3, que es lo que hayamos visto, proporción o parámetro que esperamos medir, en este caso complicaciones, serían 5%, y vean, cambió un poquito el tamaño de la muestra, nos da 200 y en el anterior nos daba 203, entonces es muy parecido. Nos da el tamaño de muestra ajustado por pérdidas, en este caso se le agregó el 15% y son 235. Bueno, eso es para los estudios de prevalencia. ¿Qué pasa cuando estamos haciendo estudios analíticos? Lo que tenemos que considerar es ver la diferencia de medias o de proporciones en uno u otro grupo. Si yo busco una diferencia muy grande, el tamaño de la muestra va a ser muy pequeño. En cambio, si yo busco diferencias muy pequeñas, el tamaño de muestra tiene que ser lo suficientemente grande para detectar esas diferencias. Entonces, a mayor diferencia, menos tamaño de la muestra. A mayor diferencia, menor tamaño de la muestra, y a menor diferencia, mayor tamaño de la muestra. Bueno, la magnitud de la diferencia a detectar es uno de los elementos, como les comentaba. Esta diferencia a detectar por lo general se toma de estudios previos para saber más o menos en cuánto puede cambiar o cuál es el resultado que se espera. Y la seguridad, como ya lo habíamos visto, es una constante, y en este caso le agregamos el poder estadístico, que también por lo general es una constante, y decir si es una hipótesis unilateral o bilateral. Unilateral se refiere a que yo le estoy apostando a mejoría, es decir, a una sola dirección, y bilateral es que yo sé que va a haber un cambio, pero no sé si es a la mejoría o se va a complicar. Entonces, por lo general siempre apostamos a una hipótesis unilateral. Bueno, vamos a ver aquí un ejemplo. Estamos evaluando dos tratamientos para el alivio del dolor. Sabemos por datos previos que el tratamiento habitual es efectivo en el 70%, y consideramos que el nuevo fármaco va a aliviar el dolor en un 90%. Tenemos una diferencia del 20%. Entonces, esta sería la fórmula para desarrollar el cálculo de tamaño de la muestra para dos proporciones. Si la desarrollamos o sustituimos los valores, nos daría 48. La constante es 1.645 y de alfa, y la constante de beta es 0.84. Y bueno, ya nada más hay que sustituir estos valores y nos da 48. Parece muy complejo, sin embargo, si lo hacemos con calma va a ser muy fácil. Y para hacerlo todavía más fácil, pues tenemos la tabla de Excel para comparación de dos proporciones. Bueno, entonces el primer apartado nos dice tipo de test, unilateral o bilateral. Le vamos a poner 1 si es unilateral, si estamos convencidos de que nuestro medicamento o intervención va en una sola dirección, disminuir o aumentar determinado parámetro. Si no lo sabemos pero creemos que va a ser diferente, le pondríamos hipótesis bilateral. Sin embargo, por lo general siempre ya sabemos hacia dónde va el efecto de nuestra intervención. Nivel de confianza o seguridad es del 95%, esta es una constante, por lo general queda así. El poder estadístico del 80%, y aquí esto es como constante, aquí no hay ningún problema. Lo que nosotros tenemos que agregar aquí es el porcentaje o la proporción en el grupo de referencia, es decir, en el ejemplo veíamos que era 70% efectivo, y en el grupo que estamos evaluando, en la intervención que estamos realizando, sería del 90%. Tenemos una diferencia del 20%. Entonces, para encontrar una diferencia del 20% con estos valores, necesitaríamos 48 sujetos, que es lo que nos salía en la fórmula anterior. Y si ajustamos o consideramos que algunos pacientes se pueden perder y le agregamos el 15%, serían 57 sujetos.
Bueno, ahora vamos a ver el ejemplo de comparación de dos medias. Supongamos que deseamos utilizar un nuevo fármaco antidiabético y consideramos que sería eficaz clínicamente si lograse un descenso de 15 miligramos respecto al tratamiento habitual antidiabético, es decir, estamos buscando una diferencia de 15. Pero por estudios previos sabemos que la desviación típica de la glicemia en estos pacientes es de más o menos 16, es decir, alcanzan una media, supongamos, de 90 más o menos 16. Entonces nos piden para el cálculo del tamaño de la muestra aparte de la diferencia, la desviación estándar. Y aceptamos un riesgo del 0.05 y un poder estadístico del 90. Por lo general, el poder estadístico es de 80. Aquí vamos a subirlo un poquito a 90 y para ver si existen diferencias. Entonces, esta es la fórmula para diferencia de dos medias. 2 por z de alfa más z de beta al cuadrado por s al cuadrado entre d al cuadrado. Si sustituimos estos valores, bueno, aquí está y nos va a dar 19.49. Si lo redondeamos serían 20 pacientes. Pero si lo hacemos en la calculadora va a ser muy rápido. Entonces igual nos piden tipo de test unilateral o bilateral. Como ya sabemos que va a disminuir, o sea, no estamos diciendo que no sabemos, sino que va a disminuir, le llamaríamos hipótesis unilateral. Entonces aquí le pondríamos una. Nivel de confianza, esta es una constante, 95%. Poder estadístico, aquí pusimos 90, pero generalmente se pone una constante de 80%. La precisión en este caso es la diferencia que nosotros buscamos encontrar entre uno y otro grupo, que es de 15, y nos pide la varianza. En el ejemplo habíamos visto que se había encontrado en estudios previos que la varianza o la desviación estándar de la glucemia era de 16. Entonces aquí nos piden la varianza. Entonces, conociendo que la desviación estándar, si la elevamos al cuadrado nos da la varianza, lo hacemos y nos da 256 sujetos. El tamaño muestral nos daría 19 sujetos, más 15% de pérdidas, serían 23 sujetos. Bueno, esto sería todo. Como vimos, estudios de prevalencia, está la fórmula, la calculadora. Y para los estudios analíticos, ya sea si es estudio experimental, observacional, y dentro de los observacionales, transversales, casos y controles y cohorte, al final lo que vamos a hacer en estos estudios es comparar una variable de respuesta que, si es cuantitativa, se va a resumir en medias, y si es cualitativa, en porcentajes. Entonces, lo importante para el cálculo del tamaño de la muestra es la magnitud o la diferencia entre uno y otro grupo, y a mayor diferencia, menor tamaño de la muestra. Bueno, hay que practicar esto. Muchas gracias.